Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en esta tarde, también por vuestra paciencia. En particular quiero que conste nuestra especial gratitud a José Luis Pareja, del Centro Municipal de Contrueces, pues por cuantas facilidades nos ha dado para que se realice la presente conferencia de esta tarde, que lleva el título, creo que tenéis todos vosotros, John Biffen y Rosario González, una cena a las 12 a.m. El enfrentamiento entre un protestantismo británico con la España tridentina. Es el título de la conferencia que vamos a tener en esta tarde, como os decía, y bueno, la presente conferencia, deciros que constituye el quinto acto que se realiza con motivo del 130 aniversario de la Iglesia Evangélica de Gijón, de la Asamblea de Hermanos que se reúne en la calle Decano Prendespando 22. Y constituye un acto dentro de un programa de actividades, como decía, es el quinto acto de este programa de actividades que se realiza en colaboración con la Asociación Cultural José María Pla. A continuación vamos a pasar un breve vídeo promocional en la cual van a constar las actividades, algunas de las cuales ya se han desarrollado y otras están en curso durante el presente año para el conocimiento general de los presentes. Pues vamos a comenzar ya sin más preámbulos con el tema de la conferencia que nos ocupa en esta tarde. No sé todos.
Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir y por el esfuerzo seguro que te ha supuesto en este fin de semana, que es bastante atareado seguro para ti. Evangelina Sierra, una breve introducción me gustaría daros para conocimiento vuestro. Es licenciada en Historia y máster en Gestión del Patrimonio por la Universidad de Vigo. Na Galicia responsable de la gestión de las bibliotecas públicas en Orense y otras participaciones. Desde 2003 y comisaria de la exposición fotográfica histórica sobre Arthur Guinness, publicada, titulada, y no sé si lo voy a hacer bien en vuestra letra, mirada inglesa. De ese libro, de esa exposición fotográfica excelente. Así que reiteramos nuestra gratitud y dispones ya de todo el tiempo para poder dar una exposición esta tarde. Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Y de nuevo, disculpas por nuestra tardanza. ¿Qué pueden tener en común este John Biffen, un ciudadano británico, y esta señora Rosario González? ¿Qué pueden tener en común así a priori? Y sobre todo, ¿a quién se le puede ocurrir quedar para cenar a las 12 de la mañana cualquier día? Para tratar de dar sentido a esta pequeña cosa tan rara aparentemente, vamos a ir primero a tratar de desgranar un poco la segunda parte del título de la charla que nos ocupa hoy. O sea, el enfrentamiento entre un protestantismo británico y la España tridentina. Me gustaría dejar dos cosas previamente en la mente de todos. Recordar, en primer lugar, que las mentalidades no evolucionan a la misma velocidad que lo hacen las coyunturas políticas. Y esto es todavía más radical y más característico en una España como la nuestra, en un país como el nuestro, en el que se mantuvieron muy elevados y por muchísimo tiempo los índices de analfabetismo a lo largo de la Edad Moderna y entrando ya en la Edad Contemporánea, lo que impidió que muchos españoles tuvieran el acceso personal y directo a la opinión escrita y dificultó entonces la adquisición de nuevas ideas, lo que habría posibilitado obviamente un cambio, ¿no?, en las mentalidades. O sea que las dos cosas juntas, la dificultad ya de las evoluciones en sí misma y el agravante del analfabetismo nos hicieron evolucionar más lentamente. Recordemos también una segunda cuestión, y es que nuestro país decidió alinearse bajo el papado de Roma frente a la ruptura protestante, que sí siguió Centroeuropa, o la mayoría de Centroeuropa, en el momento de toma de decisiones que cambia el mundo moderno. Entonces, la dogmática emanada del Concilio de Trento estuvo en vigor en nuestro país durante la friolera de 4 siglos enteritos, desde 1565 hasta 1965. Ahora veremos parte muy telegráficamente algunas de esas conclusiones de la dogmática de Trento, cómo entran, cómo arraigan en el pensamiento español y cómo van a pervivir. Por ejemplo, todos sabemos, todos recordamos que dicha dogmática se genera como contrapartida a lo que había sucedido con el protestantismo inicialmente. Entonces, frente al principio de la sola escritura que habían propugnado Lutero y sus seguidores, ya las primeras sesiones del concilio, entre 1546 y 49, las primeras de todo, ahí se concluye que la tradición patrística tiene el mismo nivel
y la misma utilidad, la misma veracidad, el mismo top de estándar que los textos sagrados. Se admite la Vulgata latina como la única inspirada frente a aquella que estaba sin apócrifos, frente a la que tenía el canon judío. Y un tema muy importante, la prohibición absoluta de la lectura y la interpretación libre de la Biblia a los legos. Inicialmente los legos seríamos los de a pie, pero es cierto que en la práctica se le negó también a una grandísima parte del clero. En consecuencia, la Biblia en lengua castellana entra en el índice de libros prohibidos e incluso es perseguido el hecho de tenerla, aunque no se la lea, o saber quién la tiene, y si tú sabes que un vecino la tiene, y no lo denuncias tú mismo, puede ser denunciado. O sea, el simple hecho de poseerla ya está perseguido. Frente a eso, lo que la Iglesia Católica va a preferir es el adoctrinamiento visual frente al libro, frente a la lectura. El adoctrinamiento visual de sus feligreses. Todos recordamos toda la visión contrarreformista, barroca, etcétera, ¿no? Es el modo en el que la Iglesia Católica va a decidir el adoctrinamiento. Eso por lo que respecta a la Biblia. Frente al principio reformado de sacerdocio universal, Trento concluye que el clero está investido de una autoridad divina que es mediador, realmente mediador entre Dios y los hombres, y el único capacitado para transmitir la voluntad divina al pueblo. Y, consecuentemente, sale muy reforzado jerárquicamente, lo que ya existía desde antes, pero ahora, a partir de Trento, la jerarquización de la Iglesia Católica se va a hacer mucho más por el libro, digamos, ¿no? La aplicación, por tanto, del Concilio de Trento, ¿cómo nos afecta en la formación de nuestra mentalidad colectiva en España? Pues, por un lado, como bien sabemos, se produce la reactivación del Tribunal de la Santa Inquisición y otros antiguos métodos de disuasión que, bueno, ya existían, pero ahora se reactivan y además se utilizan con el cristiano viejo. Hasta aquí se habían utilizado siempre con judaizantes, etcétera, pero a partir de este momento van a la persecución del cristiano viejo, el considerado español de siempre. Por otro lado, la creación de un índice de libros prohibidos, revisable y ampliable hasta casi entrado el siglo XX, para tutelar, lo que decía antes, el tipo de lecturas a las que los fieles tienen acceso. Esto va a suceder al final, justamente, del Concilio de Trento. En las últimas sesiones del Concilio de Trento es cuando se decide hacer este índice de libros prohibidos. Y por último, otra cuestión importante, otra aplicación, es el establecimiento de un cordón, lo que se ha dado en llamar un cordón sanitario en la frontera, para evitar la entrada por ninguna vía, por mar, por ninguna vía, de ninguna cosa que fuese un peligro para la unidad ideológica del país. Esto obviamente fue muy eficaz y aisló al país de las influencias externas. Hay otro aspecto importante en el que quiero puntualizar con respecto a nuestra posición dentro de las consecuencias de Trento, que es lo que se ha dado a llamar la confesionalización del Estado. Es decir, que se hace necesario, se hace fundamental para la defensa de la ortodoxia que emana de Trento la colaboración de la monarquía española con la Iglesia Católica. Y esta colaboración se caracterizó porque el poder político, hay que recordar que en ese momento hablamos de monarquía de derecho divino, viene de arriba abajo, no es algo constitucional, hay que recordar esto. Bien, pues el poder político no podía quedar al margen nunca de los conflictos religiosos
ni tolerarlos en sus dominios. Lógicamente, si Dios es el que pone al rey, el rey en consecuencia debe estar vigilante, debe estar atento a que no se produzca ninguna cosa fuera de la ortodoxia, fuera de lo que manda la Iglesia, porque corremos el riesgo de que Dios se enfade y acabe con este reino, ¿no? Por otro lado, esta confesionalización del Estado significa algo que les va a sonar, que es el fortalecimiento de una identidad territorial a partir de la obligatoria profesión de una exclusiva opción religiosa por parte de todos los súbditos. O sea, que se va a ir conformando la idea de que ser español es lo mismo que ser católico. Es algo que está en la esencia, no se puede separar. Eso proviene de este momento. O lo que es lo mismo, si un español dejaba de ser católico, era un traidor a la patria, seguro que estaba vendido a intereses extranjeros para hacer desaparecer el país o al imperio. Esta unión entre el trono y el altar que caracterizó la España moderna se adentró en la España contemporánea y explica la actuación feroz inicialmente que hubo contra los protestantes de Valladolid y de Sevilla a mediados del siglo XVI. Porque el protestantismo, según emana de Trento, es una herejía dogmatizante, es de las peores herejías dentro de toda la jerarquización de posibles errores, heterodoxias, etc. Esta es la máxima que hay que perseguir. Y por lo tanto, según dice Trento, la herejía no tiene derechos. De ahí entonces los castigos ejemplares que decía, recordamos los autos de fe de Valladolid y de Sevilla. Por un lado, la quema directa, algunas veces incluso vivos, algunas de las personas que fueron quemadas fueron vivos a la hoguera, pero no solo sucede esto, eso es, digamos, la consecuencia directa e inmediata en los personajes, pero además en la población va a haber una coacción a través de las actuaciones que hace la Inquisición aparte de esta, como por ejemplo arrasar las casas de esos herejes, son quemadas, quedan completamente arrasadas y además de arrasarlas se las siembra de sal. Es algo que tiene un fuerte simbolismo. ¿A quién le gustaría ver que todas sus raíces, toda la memoria colectiva sobre la familia de uno es arrasada de ese modo, ¿no? Hay otra cosa que se va a seguir haciendo a lo largo del siglo, a lo largo de la Edad Moderna, que recordarán, son los sanbenitos que se colocaban a aquellos que se consideraban, bueno, pues que habían hecho algo en contra de la ortodoxia. Todos conocemos el hecho de que existía esta investidura, pero a lo mejor no recordamos todos que esta investidura la llevaba la persona que era condenada durante el tiempo que duraba su condena, pero una vez que había purgado, había acabado, ya estaba, digamos, en paz con la Iglesia, su San Benito, en el que estaba dibujado, recordemos que la gente no leía, entonces todo era visual, entonces estaban dibujadas las condenas de cada cual. La herejía tenía un dibujo determinado, la brujería otro, etc. Bien, pues el San Benito, una vez quitado del cuerpo de la persona, se colgaba en las paredes de la iglesia parroquial por generaciones. ¿Qué quiere eso decir? Que no solo la persona concretamente, sino toda su descendencia estaba vivo en la memoria colectiva que había sido juzgada y condenada por la Inquisición, con todo lo que eso significa de estigma social. Bien, en el siglo XIX, con la desaparición de la Inquisición como arma disuasoria, el discurso del clero y de las fuerzas político-sociales más conservadoras se radicaliza frente al peligro real de una invasión del mismo protestantismo que traería la degradación de esta esencia, que decía, de esta esencia patria, que acabaría con el orden instituido por Dios,
con el imperio, con la monarquía, con todo lo que en definitiva era nuestra idiosincrasia. Se refuerza por miedo a que en efecto ya no funciona el control fronterizo, ya no hay una coacción con la Inquisición y necesariamente hay ya un diálogo con otros países. Entonces se sabe que va a entrar ese tipo de ideologías que se han evitado hasta aquí. Entonces se refuerza mucho el discurso tridentino y la influencia del clero en la vida política y también en la vida cotidiana del país, sobre todo, recordemos, a partir del concordato que se firma con la Santa Sede en 1851 y que produce un fuerte viraje reaccionario y una gran persecución de cualquier foco herético instalado en nuestras fronteras, por lo que ellos entienden era la permisividad de los gobiernos liberales. En este contexto, justamente en este contexto, es cuando se produce el triste episodio dramático del juicio contra Manuel Matamoros y contra sus compañeros en torno a octubre de 1860. Voy a hacer una cita de Torres de Castilla, que recoge la sentencia, recoge el juicio, todo. Es una cita del fiscal. Y dice así: ¿a qué tampoco esa clandestinidad y confraternidad que se observa entre las juntas establecidas, procurando siempre extender sus ideas evangélicas, como ellos llaman, dijo así, y adquirir el mayor número de prosélitos? Claro está que con el fin de hacer generales en España las ideas protestantes y en su día cambiar la religión que la nación profesa. Eso como grave acusación. Por lo tanto, fijémonos, es una minoría, son poquitos, están desviados completamente, están obsesionados por predicar y por cambiar la identidad del país. Bien, pues frente a esta identidad que hemos descrito un poco de puntillas, hay un tipo de protestantismo muy particular, muy extraño, que se va a abrir paso entre sus raíces anglicanas en Gran Bretaña y que llegará aquí. Estas son las asambleas de hermanos. ¿Quiénes son? ¿Cómo empiezan? ¿Cuál es su origen? El llamado movimiento Brethren se inició en Irlanda en 1826 y saltó rápidamente a Inglaterra pocos años después, en el 31. Surgió como reacción de algunos miembros de la Iglesia anglicana frente a lo que consideraban una liturgia muy fría, muy predecible, un culto muy hecho y muy masticado, ¿no? El objetivo inicial era solo el de reunirse en las casas de una manera espontánea para tener reuniones participativas, de lectura de la Biblia, de oración, de alabanza musical, pero sin un orden establecido. Ya tenían suficiente orden y suficiente liturgia en sus iglesias. La idea era que se pudieran manifestar libremente de una manera libre y que no les asfixiara. Ellos no tenían intención de escindirse de sus iglesias, pretendían quedarse trabajando en ellas. Muchos tenían responsabilidades, pero estas reuniones que están inscritas en el movimiento general de avivamiento que sucede en Inglaterra en el siglo XIX, no solamente en la Iglesia anglicana, hay otros muchos movimientos de renovación, de búsqueda de raíces, de boom espiritual. Pronto este movimiento se hace tan grande que se ve como una amenaza dentro de la Iglesia anglicana, porque chocaba además con su jerarquía y finalmente fueron expulsados de sus iglesias, de sus congregaciones. De ese modo nació este nuevo movimiento de renovación al que pronto le pusieron el nombre de Hermanos de Plymouth, pues igual que pusieron el de cristianos en su día, ¿no? Porque la gente que no sabía cómo llamarles veía que entre ellos se llamaban continuamente hermano o hermana y que además se reunían en cultos multitudinarios al aire libre en la ciudad de Plymouth, al sur del país.
Y entonces pues los llamaron los hermanos de Plymouth, porque ya no sabían muy bien de qué manera llamarles. Este movimiento se caracterizó por, y me hace gracia entrar en este punto porque es todo negación, no tener organización definida, no tener un orden clerical, no tener una confesión de fe, no tener un vínculo de unión visible, no tener presidente y no tener ministros ordenados. El único no es que además es autónoma, la autonomía total de cada congregación. Esto también es una característica importante. Si reparamos en la radicalización del principio protestante que hemos mencionado al principio, del sacerdocio universal, que aquí se sustenta claramente en el pasaje del Evangelio de Mateo, donde el propio Jesús dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta convicción es la que les lleva a ver que no hay necesidad de que haya un sacerdote ordenado, que haya ido a un instituto o un seminario teológico, para asegurarse la presencia del Espíritu Santo en medio de la congregación. Las consecuencias inmediatas dentro del seno de las asambleas de hermanos con respecto a esta mentalidad son, en primer lugar, un rechazo profundo del término protestante. Qué curioso. Hemos visto otro rechazo muy profundo por otros motivos en España del término protestante. Ahora vemos que también los hermanos británicos tienen un rechazo, aunque es por otro motivo. Para ellos es simplemente porque supone una losa la liturgia, la organización, la jerarquización y la falta de libertad del Espíritu Santo. Y frente a eso hacen una innovación tremenda que al final acabará siendo otro tipo de ritual, que es el llamado culto libre. Esto lo vamos a retomar un poquito más tarde. Una segunda consecuencia, su desencanto del mundo. Un pesimismo tremendo respecto a la sociedad que les toca vivir, y eso está unido a la convicción de la inminencia de la segunda venida de Cristo, y esto les lleva a desechar la participación activa en política. Esto es algo que no era común para nada en el medio protestante. Justamente les había llevado a ser políticamente activos y gracias a eso habían conseguido tener la primera democracia en el mundo. Bueno, pues ellos renuncian, digamos, se vuelven pasotas en política porque consideran que lo que hay que hacer realmente es purificar rápidamente la Iglesia de Cristo para la pronta venida. Y una tercera consecuencia es una impresionante proyección misionera para llevar el mensaje de salvación hasta el último lugar perdido de la tierra, hasta el Finisterre, realmente. Esta proyección se inscribe en el contexto de boom misionero que estábamos diciendo del siglo XIX. En este boom no misionero, sino este boom espiritual. Todas tienen en común el boom misionero, todos son movimientos con proyección misionera. Y ahora España es visto también como un objetivo misionero. ¿Por qué? Bueno, porque desde luego la bibliografía que durante el tiempo en el que España se ha mantenido un poco cerrada, mucho cerrada a lo que pudiera venir del exterior, también en el exterior se ha dado ingente información sobre una España perseguidora de las libertades, de la libertad de conciencia, llena de intolerancia, llena de superstición, porque se nos habría obligado a vivir en la ignorancia, etc. Entonces, la imagen que se tiene de nuestro país fuera es justamente de que es un lugar donde es necesario ir a hacer misiones, a predicar el Evangelio. Algunos ya me habrán oído esta cita, pero me encanta por lo que dice y por cómo lo dice, ¿no? Porque es un humor muy británico.
Dice no, este no era un misionero, pero sí era un viajero inglés por el país. Estoy convencido que si uno escupe por la ventana en España, hay 10 probabilidades contra una de darle a un santo. Esta es la idea que tienen en Inglaterra de nuestro país. El primero en sentir la necesidad de evangelizar nuestro país es precisamente el personaje, digamos, más renombrado, más reconocido en la historia de las asambleas de hermanos. Se llama Robert Clever Chapman, es probable que le hayan visto en alguna fotografía, en algún libro. Este personaje fundador de las asambleas recorre nuestro país ya en 1838, coincide con George Borrow, coincide en el país, no caminan juntos, coinciden a la vez, él viene con otros 2 hermanos de Plymouth, otras 2 personas que le acompañan, están también aprovechando el breve periodo liberal, entregan folletos y tal, pero sobre todo están haciendo un viaje de inspección, observando cuál es la realidad, en qué situación está el país. Se encuentran con denuncias, graves acusaciones de proselitismo y de propaganda de la herejía protestante, y tienen que escapar de muchos lugares. De modo que a su regreso a Gran Bretaña, que se produce enseguida, transmiten esta preocupación por la situación ideológica, espiritual de nuestro país al resto de los hermanos. Y desde ese momento, en 1838, empieza un larguísimo periodo de oración intercesora de las asambleas en Gran Bretaña para que nuestro país tuviera una libertad, tuviera un momento en el que se pudiera predicar libremente la Biblia y el cristianismo evangélico. Lo podríamos comparar a la situación actual de algún país, se nos ocurre, yo qué sé, pues Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Una situación parecida en cuanto a la dificultad que tendríamos hoy de aparecer por allí con una Biblia y tratar de predicar a un coreano. Pues sería una situación muy semejante. Chapman regresó a España en 1863, es un momento dificilísimo. Solo 3 años más tarde del asunto de Matamoros, que he mencionado antes. Solo 3 años más tarde de ser condenado Matamoros. Y en 1865 tienen que huir rápidamente porque son condenados, parece anacrónico pero es real, a galeras. En 1865. De modo que no es extraño que entendieran en Inglaterra que el estallido de la septembrina, de la Revolución Gloriosa de septiembre del 68, que expulsó a la reina Isabel II, fuera visto como la respuesta a las plegarias del grupo. Y por lo tanto se vinieran masivamente, podemos decir, a evangelizar este lugar que por fin ha abierto una esperanza a la libertad de conciencia. Podemos decir que la llegada de estos misioneros es ininterrumpida hasta 1936, hasta el estallido de la Guerra Civil. Están viniendo a lo largo de todo este periodo, aunque no siempre es fácil, pero ya no se les puede expulsar, ya se quedan aquí. En una gran mayoría de los casos, estos misioneros se asentaban en poblaciones donde los precursores, los zapadores del protestantismo ya habían hecho su siembra. Me refiero a los colportores, los compañeros de George Borrow, de quien creo que ya hubo una charla interesante. Bien, pues algunos misioneros se encuentran en algunas poblaciones remotas, muy remotas, no necesariamente en ciudades pues como Gijón o como Coruña, también en poblaciones remotas, como digo, gente que ya de alguna manera se ha puesto en contacto con parte o con toda la Biblia. Véase, puede ser que hayan tenido que marchar a la inmigración durante un tiempo o que por motivos de trabajo, de mil maneras. Es cierto que esta gente ha empezado a ser contestataria, ha empezado a leer la Biblia, a tener su propia opinión, y cuando llegan estos misioneros,
Algunos ya hasta son convertidos, se dan cuenta que creen la misma cosa, y otros les falta un paso y ya se hacen creyentes protestantes. Evangélicos, no utilizan ese término, no gustan. Se produce entonces una supervivencia de esa minoría protestante, pero no por ello menos española, en la sociedad circundante en la que han pertenecido durante generaciones, y que a veces los tolera, pero a veces los rechaza directamente. En el mejor de los casos, el término entonces, como decía, la protestante, que Rosario González, la cigarrera, oriunda del barrio de Cimavilla, tenía, mujer por sobrenombre, contenía un claro y significado peyorativo por ser una ave rara, una rara avis entre sus conciudadanos, cuando menos, ¿no? Bueno, pues volvemos entonces a la primera parte de nuestro título. John Biffen y Rosario González, una cena a las 12 de la mañana. No es difícil ver la consecuencia de sospecha social ante lo foráneo a la esencia española que venimos diciendo, como es una fe diferente basada en la lectura de un libro que ha sido durante tanto tiempo tabú. En este sentido, tanto el misionero británico, que es extranjero, como la española, que ha abandonado una parte de su identidad en algún momento, ella ha hecho profesión de fe, se ha convertido, ha conocido la Biblia y ha descubierto la salvación de Cristo, y por tanto se ha separado de lo que venía siendo toda su ideología y su familia, ¿no? Toda esta gente son vistos con recelo y con sospecha, aunque se reconozca siempre que son ciudadanos modélicos en su manera de ser y en sus comportamientos sociales. Normalmente se dice, no, pero realmente son buenos, puntuales en el trabajo, honestos. Siempre se dice, o sea, se sabe que son protestantes, pero a la vez se les valora positivamente por su acción en la sociedad, ¿no? Nadie quiere demostrar conocimiento alguno de cuáles son las costumbres o los rituales para no parecer sospechoso de filo protestante, con las consecuencias que acarrea sobre sí mismo y su parentela, si recordamos lo que hemos dicho hace un momento. Como nos recuerda también Patrocinio Ríos acerca de un revuelo que se armó tremendo cuando se quiso abrir en Madrid en 1892 la iglesia, el templo de beneficencia de la iglesia anglicana, y que hace referencia a lo que publica Manuel Palacio en el diario El Imparcial en diciembre de ese año, que dice, es un fragmento pequeño, sigue adelante, pero vamos a coger solo este fragmento. Aunque soy muy tolerante, muy curioso y muy artista, no conozco ni de vista la capilla protestante. Sé que mirándola abierta 100 damas con santo celo ponen el grito en el cielo y los ojos en la puerta. ¿Qué es y en qué consiste el ritual que se celebra en el interior, no ya de la capilla de Madrid, que es de corte anglicano, que tiene una jerarquía y que está inmersa en el protestantismo histórico, sino de las propias asambleas de donde han salido? ¿Cuál es ese ritual? Bien, pues el ritual por excelencia, como mencionamos hace un momentito, en las asambleas de hermanos es el que se ha dado en llamar el culto libre, donde, como dijimos también, no es necesario estar ordenado como sacerdote para participar, para leer, para comentar un fragmento de la Biblia, enseñando y animando en la fe a los demás oyentes. Esto choca, por un lado, con la mentalidad protestante, protestante histórica, pero sobre todo en nuestro contexto español choca muchísimo más. Recordemos que la liturgia en España en ese momento es absolutamente ininteligible, se hace en latín todavía. El fiel en la Iglesia Católica del siglo XIX y de primeros del XX es alguien pasivo completamente, y es evidente, es necesario e imprescindible más bien la mediación de una casta sacerdotal.
Bien, el descubrimiento del sacerdocio universal tan radical alienta en los españoles convertidos una enorme avidez en la participación en este ritual de culto. Claro, solo los hombres, recordemos. ¿Por qué? Porque rompe radicalmente con esta idea de jerarquización. De modo que aparentemente solo, sin orden establecido, la reunión se celebra con esta participación intermitente de las personas presentes que están ya bautizadas, no cualquiera, varones y bautizados por inmersión, y solicitan cánticos, o pueden orar, o leer, o comentando un pasaje bíblico. Todo ello sin formación teológica previa, repito una vez más, porque creo que es necesario saberlo. Y todo ello suele incidir y redundar en el recuerdo del sacrificio de Cristo en la cruz para salvar a la humanidad. Pero el punto máximo, el clímax, podemos llamar, de este ritual cúltico se produce en torno a las 12 de la mañana, donde podemos imaginar que coinciden probablemente sentados en sus respectivos bancos nuestro misionero Biffen y nuestra querida Rosario González. Y este clímax es el momento de la participación de ambos como personas bautizadas en el rito de la comunión. ¿Pero qué rito es este de la comunión en las asambleas de hermanos? Porque es totalmente distinta al concepto de comunión católica, donde el fiel recibe e ingiere de verdad, según el dogma de la transustanciación, sangre y cuerpo de Cristo. Y de esa manera, por esa ingesta real, según el dogma de cuerpo y sangre, va renovando su pertenencia al cuerpo de Cristo a través de la Iglesia, adquirida en el bautismo, en un bautismo en el que no decidió porque era un bebé. Lo habían bautizado por él. También es radicalmente distinto esta comunión a la comunión del protestantismo histórico, porque aunque no es un sacramento y aunque no hay transustanciación, se había convertido en algo que no era central en el culto, como sí es central en el culto católico. Se había desplazado a la celebración de este ritual más o menos en torno a una vez al mes, y se había hecho un fortísimo hincapié en la lectura, en la predicación de la palabra y de la Biblia abierta. La novedad, por tanto, lo que aporta realmente las asambleas de hermanos desde su misma formación hasta el día de hoy, es una redefinición de este símbolo. En primer lugar, lo coloca en el lugar preeminente, como hemos dicho, es el punto máximo del culto. Lo celebra una vez por semana, lo retoma hasta ese punto, ¿no? Pero es un solo y un mero recordatorio de la muerte de Cristo. Es solamente pan y es solamente vino y solo se recuerda el acto. Hicieron un fuerte hincapié en la dimensión congregacional del simbolismo. Es decir, a diferencia de lo que decíamos, de lo que sucede con la comunión católica, es cada una de las personas se sabe libremente escogida y salvada, y por lo tanto, como miembros de esa comunidad, participan en el acto máximo, en la comunión. Lo que refuerza su idea de pertenencia a un mismo cuerpo. Da igual si eres británico, da igual si eres español, si trabajas en una fábrica de cigarrillos o si has sido noble en tu país. Eso es lo de menos. Perteneces, has sido salvado del mismo modo, perteneces al mismo cuerpo y lo estás recordando en esa reunión. Por eso solamente podrán participar los que han creído conscientemente, de adultos, los que han hecho una profesión de fe de adultos y los que se han bautizado por inmersión de adultos, o a veces sucedía que algún jovencito lo hacía también, pero cuando daba muestras claras de saber lo que estaba haciendo. Considerándose libres de condenación, considerándose libres, por tanto, de condenación, participan con los demás de una comida simbólica que
recuerda, pero no libera. Se ha obtenido ya la salvación, no se consigue a través del ritual. Repito entonces, refuerza los lazos de pertenencia a un cuerpo. Las asambleas de hermanos hicieron más en cuanto a la unión simbólica o real, pero probablemente este sea el acto más importante, más trascendente y más característico, porque se mantiene hasta el día de hoy. Y hasta aquí llega mi humilde exposición acerca de nuestra cena a las 12 entre nuestros amigos John Biffen y Rosario González. ¿El tiempo? ¿El tiempo va bien? Sí, 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 sin problema. Bueno, pues vamos bien de tiempo, entonces, considerando que la exposición ha sido muy interesante y puede haber surgido algún tipo de pregunta o cuestión que os parezca interesante plantear, no disponemos de demasiado tiempo, pero sí el suficiente para 2, quizás 3 preguntas, así que si alguno tiene interés y quiere formular alguna pregunta a Eva. Perdón, un segundito. Primero... Sí, sí. La idea sí milenarista no la tengo, digamos, usted seguramente nos podrías ilustrar muchísimo mejor. Lo que sí sé es que desde el mismo inicio de la formación de asamblea es un tema presente. Se hacen fuertes debates y llega a haber la ruptura muy pronto. Inicialmente se asientan sobre todo en Suiza. Y ahí, bueno, ya hay 2 ramas encontradas incluso, ¿no? Pero está desde los mismos inicios de la formación de las asambleas. Si había una segunda pregunta. Yo quería preguntar realmente si se produjo esa conversación entre don Juan Miguel y la señora González para que los temas que he expuesto de la doctrina de hermanos pues quedase claro entre las asambleas que aquí hay muchos presentes que tampoco son de iglesias de hermanos, otras denominaciones. Sí. Imagino que no. Es una excusa estupenda para tratar de ver, digamos, qué visión de la vida espiritual, social, trae un misionero, que aunque a lo mejor en efecto haya personas de otras denominaciones, casi todas han debido su origen a la llegada de misioneros. A veces misioneros españoles, hay de los propios del grupo de Matamoros que salen exiliados, regresan como misioneros. En cualquier caso, en general, gente que ha venido de fuera. La idea era un poco, escoger un personaje que es más o menos conocido en la ciudad como el prototipo del misionero de asambleas de hermanos, cómo es y cómo piensa. Y en cuanto a Rosario, yo le tengo ya mucho cariño porque me recuerda un montón a cantidad de personajes anónimos. Era mi bisabuela. Vaya, pues un placer. Pues como decía, me recuerda a cantidad de personajes anónimos que son con su vida diaria exponentes enormes de la lucha en este país por la libertad de conciencia. Habría que vivir cada día con esa losa encima. No ha dado tiempo, por
obviamente a entrar en otros pormenores, pero es mucho más profundo a nivel de, no sé, pues dejar la iglesia establecida significa no morir socialmente de una forma correcta, no nacer y no casarse, o sea, son muchas cosas, no es simplemente, es muy complejo. Entonces, para mí es un personaje, bueno, me encantaría conocer más y quién sabe si ver de hacer a lo mejor una biografía, ¿por qué no? Porque realmente debemos muchísimo a esas personas. Claro que le debemos a los que vinieron de fuera, pero a mí me pone la piel de gallina el modo en que esa gente defendió algo que era impensable, que es la libertad de conciencia en este país. Sí. Pues no sé si... Yo a mí me gustaría plantear si, teniendo en cuenta el estrato social que explicaste al inicio, si el asentamiento de las asambleas de hermanos, el arraigo en determinadas zonas geográficas españolas, tiene que ver con su expansión misionera o influye también el sustrato cultural de esas zonas. Aparte de lo que es el planteamiento religioso general, si existen zonas en el país que tengan una cierta, no sé si predisposición a ser más receptivos a este... No sé si más receptivos, pero sí se observa digamos, un asentamiento de trinchera, y no solamente en España. Yo pensé que era algo nuestro, pero bueno, en algunos congresos, charlando con otros compañeros, te das cuenta que es un factor común en las asambleas de hermanos. Me llamó la atención una vez una zona de un país africano, si era Zimbabue, más o menos, subsahariano, desde luego. Alguien que había también hecho estudios sobre las asambleas, exactamente no era sobre las asambleas de hermanos, más interesante que esto, algo sobre la universidad, los chicos creyentes, etc. Descubrieron, como 30 años más tarde del asentamiento de asambleas en zonas remotísimas, perdidísimas, descubrieron que existían estos misioneros allí porque 30 años más tarde los chiquillos habían llegado a la universidad y les habían dado a conocer que eran cristianos evangélicos por esa vía. O sea, una vez que ellos se incorporan, es cuando descubren que realmente hay misioneros de este corte. Normalmente sí son propensos a colocarse en lugares difíciles, muy difíciles. En España parece ser que hubo una especie de acuerdo tácito entre denominaciones, ¿no? Ya era difícil expandir ideas diferentes como para encima estarse peleando entre ellos, ¿no? Y en eso fueron inteligentes y no hubo problemas inicialmente de denominacionales en ese sentido. Y hay un mapa de asentamiento claro, al menos hasta la guerra civil. Pero habría que seguir trabajando un poco en este tema para ver por qué razón, qué es lo que hay en el trasfondo cultural, contracultural de asambleas de hermanos para ponerse en la frontera siempre en lugares difíciles. Sí. Me pareció muy interesante la cuestión de antes. Yo no voy a contestar como historiador, que para eso está Eva. Y sí, como político, aficionado a la política, porque es muy interesante el documental del mismo. Voy a hacer una pregunta a la ponente, porque en la escritura el marido preguntó en casa a su esposa. Pero sí con respecto al texto, pero como desde mi perspectiva política. Y es que efectivamente las asambleas de hermanos fueron milenariistas, con una inquietud, como Eva planteaba también, de que Cristo iba a venir pronto, que era una cosa inminente. Y eso llevó a algo que fue una aportación teológica pues muy importante de los
las asambleas de hermanos, entonces no sé si de acuerdo o no de acuerdo, vamos a estar con ella, pero desde luego era muy importante que nuestro dispensacionalismo. Entonces, ¿qué significa? Pues que la historia está dividida en compartimentos casi estancos y llegará un milenio que formará parte de ese compartimento, y por eso no merece la pena ocuparse mucho de hacia dónde va a ir el mundo, porque el mundo va a ir hacia el milenio será la entrada de Cristo en la historia, y nosotros no tenemos mucho que hacer en eso, sencillamente pues aguantar, como aguantó el Rosario, como aguantó el Griffin, todos estos en el tiempo que nos va a tocar, y ya lo que es los tiempos de las acciones de los que decidirá el Señor, ¿no? Eso también lleva a una inquietud por llevar el Evangelio a todas partes antes de que llegue la venida inminente del Señor del milenio. Y por eso ese énfasis en las misiones, y por eso está aquí diciendo. Claro, eso que lleva, como decía Eva, a una absoluta falta de sensibilidad por la participación pública en la vida política, en vivo contraste, como también decía ella, con los protestantes reformados, calvinistas, etc., que participaban activamente en la vida política. Por eso me pregunto si realmente podemos enlazar las asambleas de hermanos con lo que se ha dado a llamar, la derecha religiosa americana. Porque es un movimiento que justo hace la postura al revés, es decir, bueno, ya está bien de callar, ya está bien de que los demás nos impongan lo que tiene que ser la política en este país. Vamos a ser la mayoría moral que introduzca en este país los valores del cristianismo en la política. Lo cual, pues, realmente choca un poco con la perspectiva milenarista, ¿no? de las asambleas de hermanos tan ausentista de la política. Y curiosamente, hay un libro que se llama La fe de George Bush, que os recomiendo vivamente, en el que muestra que ese movimiento tiene sus raíces, por ejemplo, en personas tan poco sospechosas de una profunda altura intelectual como Francis Schaeffer. George Bush leía Schaeffer, participaba en los FBO de la University de Estados Unidos y bebía entonces en fuentes del compromiso con la vida pública, que es justo lo que diferente a la nuestra. Bueno, es mi perspectiva como político y por eso me interesa. Y de verdad, lo que es muy interesante, merece la pena bastante de la gente. Pues creo que podemos estar aquí un rato más, pero el centro va a cerrar a 1:30, son 1:20, y supongo que tengan que apagar luces, hacer un repaso a toda la sala, etc. Así que damos por finalizado el acto, no sin antes dar nuevamente las gracias a Eva por estar con nosotros, a Manolo también, y recordar que el próximo acto de aquí 130 será una exposición tanto de Biblias como de temas de actualidad relacionados con la Biblia y un maratón de lectura bíblica el próximo día 23 de abril. Remitir para cualquier tipo de información en este sentido a las dos páginas web, www.aquí130.com y www.prendespando22.org. Gracias a todos por vuestra presencia y muy buenas tardes.